Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos contentos de estar aquí acompañándonos y nos da gusto ver el interés en este tema. Muchos de ustedes saben las increíbles victorias que hemos tenido en años recientes apoyando a nuestros trabajadores del campo. Entonces, por el COVID todavía tenemos estas organizaciones de cómo organizar a los trabajadores laborales del campo y tenemos un panel increíble de personas que nos están acompañando. Entonces, nuestra asistente Kevin Curtin nos está acompañando y él va a estar facilitando la discusión de esta tarde. Gracias, Andrea, por la introducción. Gracias a todos por estar acá, por esta discusión de discutir a César Chávez y el futuro de organizar en el estado de Nueva York. Yo estoy localizado en Kingston. A Kevin soy asistente aquí en el Centro de Trabajadores y nosotros nos enfocamos en representar a los trabajadores legalmente y abogar por sus derechos y por cambio institucional. Entonces, organizar en Estados Unidos es sinónimo con César Chávez. Entonces, el día de César Chávez se ocurrió el marzo 31 de cada año para darle honra al legado de César Chávez y su trabajo organizativo. El acto más importante que se firmó en Estados Unidos fue en 1935, fue por el presidente Franklin Delano Roosevelt, que protegía a los trabajadores de organizarse, pero excluía a los trabajadores domésticos y a los trabajadores del campo. Los trabajadores hispanos y trabajadores negros fueron excluidos de estos. Entonces, esto ha dado un mal tratamiento a los trabajadores agricultores hasta el 2019, mientras que el gobernador firmó un acta para darle a los trabajadores un proceso en el cual ellos podían formar su unión y que podían protegerse. Pero definitivamente el cambio con la pandemia cambió esta dinámica desde entonces. Ahora tengo 3 campeones trabajadores, activistas que están trabajando en el modelo de César Chávez. Entonces ellos van a hablar de la legislación del estado de Nueva York y cómo podemos seguir organizando a los trabajadores del campo para una vida mejor. El primer panelista es Librada Paz. Librada vino a los Estados Unidos como una niña joven buscando un futuro mejor. Ella trabajó en los campos donde recibió muchos abusos y después ella se graduó del Instituto de Rochester y después ella trabajó con las uniones para pelear en contra de las injusticias para los trabajadores del campo. Y ella sigue tratando de empoderar a los trabajadores del campo para tener un futuro mejor. Gracias, Librada, por estar aquí. ¿Cómo estás? Estoy bien. Disculpe. Lo diré en inglés o en español. En lo que tú te sientas más cómoda. Yo pregunto en inglés y tú respondes. Bueno, voy a responder en inglés. Tengo unas preguntas para ti. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Nos puedes contar de tu experiencia como una trabajadora del campo, como mujer, y qué de tu experiencia te hizo ser activista y organizadora? ¿Y qué opiniones tienes del bill que acaba de pasar? ¿Qué crees que es bueno y qué crees que debe cambiar? ¿Cómo se involucraron los trabajadores del campo en pasar el bill? Es mucho, pero voy a hacer una combinación de todo esto. Voy a empezar con mi experiencia y explicar qué es lo importante de esta legislación. Yo trabajé como una trabajadora del campo cuando vine primero a Estados Unidos. Vine aquí a los 15 años cuando empecé a trabajar en los campos. Yo creo que lo más triste es que cuando vine a este país primero, no sabía las leyes como otras personas que vienen aquí al principio.
trabajas y no sabes las leyes, específicamente la gente mexicana. Muchos de nosotras que venimos, pues no sabemos que hay una ley, no sabíamos que es un derecho y esto es como estaba yo entonces, era una jovencita y no sabía quién era como trabajadora del campo. Después de una década de trabajar en el campo y piscar vegetales y frutas, viajaba del este y entonces recibía acoso también, abusos en el lugar de trabajo y yo creo que esto era porque yo quiero explicar a las personas que están escuchando porque mi experiencia estaba viviendo en un lugar bien pequeño, en una chocita, una casita pequeña. Había 10 o 11 de nosotros, considerando que había muchos trabajadores y compartíamos hombres y mujeres todos juntos y juntas. No tenía privacidad como mujer. Y habíamos 4 mujeres y 6 hombres, 6 o 7, no me acuerdo exactamente. Y no teníamos ningún espacio para separarnos y me acosaron sexualmente. En todo lado experimenté esto. Esto era lo más triste que me podía suceder a mí como mujer, porque entonces hay muchos hombres más que mujeres. ¿Eh? Entonces, por eso es muy difícil. Entonces, hay más hombres que mujeres. Y las mujeres fácilmente las pueden abusar sexualmente porque por el número grande de hombres que hay. Entonces, aparte de esto, pues yo creo que muchas personas no entienden lo difícil que es trabajar en el campo. Teníamos que trabajar en todas condiciones, cuando llovía, cuando estaba frío, había mucho viento, días de mucho calor, mucho polvo, sucio, hay tierra, hay pesticidas y eso te afecta a largo plazo. Entonces, no sabes. Y muchos trabajadores que vienen, como yo, no sabíamos cómo protegernos de esas cuestiones. Si trabajábamos cerca de los pesticidas o no no estabas usando protección correcta y yo creo que mis pies se mojaban todas las mañanas, aunque cambiabas los calcetines, todavía te mantenías mojado todo el tiempo. Entonces, los trabajadores y los granjeros no te protegen tampoco y no tenemos conocimiento para protegernos. Entonces, ¿cómo te puedes proteger? Entonces, por esta razón, decidí educar a otras personas, no solo a los trabajadores, pero también a los aliados que nos podían ayudar para asegurarnos que otros trabajadores puedan hablar de las cuestiones que experimentaban. Y, y por esta razón, cuando yo decidí de ser parte de la organización Migrante Rural, entonces yo me di cuenta lo que yo podía apoyar y educar otras personas sobre mi experiencia, porque yo recibí mucho acoso sexual y era muy malo, pero no es el enfoque de ahora, pero yo ni me di cuenta que yo era una testiga y nunca hablé de esto, de esta experiencia. Y yo empecé a abogar por los trabajadores. Yo fui parte de justicia rural y para los migrantes y 2 décadas después empecé a hablar más aún de esto. Y entonces es importante para mí educar a los trabajadores y también a los aliados y a las comunidades de ciudadanos para lo difícil que es para los trabajadores todos estos años. Y me prometí que yo iba a trabajar yo iba a ser parte de los trabajadores para pasar esta ley.
para tener el derecho de hablar. Ahora estamos hablando de negociar colectivamente y esto protege a los trabajadores para tener días libres, para tener pago por tiempo extra y todas estas cosas nos están ayudando y muchos trabajadores están contentos. Tal vez unos no están contentos, pero muchos sí, porque les pagan tiempo extra. Oímos antes de la ley que los trabajadores no iban a trabajar más porque los rancheros no les iban a pagar más y iban a ser afectados financieramente, pero después yo hablé con muchos trabajadores y que me dijeron que les están pagando más de 60 horas, están trabajando hasta 72 horas. Y entonces, al conseguir el el pago por tiempo extra, entonces ellos están más contentos y tienen también más tiempo porque les pagan los días libres y entonces ahora tienen también el día libre y se pueden relajar sin preocuparse si van a tener el día libre o no. Y tienen días de pago por enfermedad y, ¿cómo se dice? Ellos pueden tomar un día libre si están enfermos sin preocuparse de que los pueden echar del trabajo. Yo creo que tenemos que educar muchas personas con esta nueva ley, pero es un cambio grande que hemos tenido. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Quisiera tener más tiempo, pero esto es lo que quería compartir hoy. Gracias, Librada. ¿Y qué dirías que tuvo que ver el organizar a los trabajadores del campo con pasar la ley? Yo creo que el apoyo de los trabajadores que fueron parte de esta campaña de justicia, con el apoyo del testimonio, mucho testimonio fue colectado para asegurarnos que se mostrara el abuso a los trabajadores para ese propósito de pasar la ley. Y eso creo que hizo el cambio, porque a veces lo que los gobernadores estaban diciendo era importante porque los trabajadores contribuyeron con sus testimonios. Entonces, a veces también los trabajadores no hablaban porque tenían presión de que los iban a echar del trabajo. Entonces, con esta nueva ley, ellos pueden hablar en contra de cualquier injusticia, abuso o en contra de la ley, pero no se tienen que preocupar de que los echen del trabajo. Entonces, esto es algo importantísimo. Sabemos que hay muchas injusticias y los trabajadores están muy aislados y no tienen recursos. Entonces, queríamos entender y apoyarlos. Es la razón por la cual vemos que muchas organizaciones tienen oficinas y quieren expandir los servicios de lo que habíamos hecho, del trabajo que hemos hecho. Entonces, esto es importante. Una cuestión más importante. ¿Crees que los trabajadores tienen más confianza y ahora pueden tener confianza de hablar más? Definitivamente, pero yo creo que está cambiando. Yo creo que muchos trabajadores todavía tienen mucho miedo, pero sus libertades se está expandiendo y se sienten más protegidos. Definitivamente, ha tenido un impacto grande para los trabajadores que han encontrado, que han oído sobre la nueva ley y esperamos lograr llegar a todos los trabajadores de los Estados Unidos, pero los trabajadores que conocen la ley se siente el impacto en sus vidas. Gracias, Librada. The next panelist we're going to speak to is Crispin Hernandez. Crispin va a hablar ahora. From a corn-growing region in southern Mexico. He worked in New York State. Crispin es mixteca. Él trabajó
eh, en las lecheras y ahora él es organizador. Por favor, ¿puede hablar ahora, Crispin? ¿Puede escucharnos, sí? Sí, hola a todas y todos. No sé si me escuchan. Sí, pues yo quería decir buenas tardes a todas y todos y pues mi nombre es Crispín, como compartió Kevin, ¿verdad? Vengo de una familia indígena en el sur de México, ¿verdad? Y cuando llegué en este país, yo no sabía lo que es nuestro derecho como trabajadores o trabajadoras, ¿verdad? Estamos hablando en la agricultura, ¿verdad? Entonces, mi primer trabajo fue más bien en un rancho de vacas, aquí en la industria lechera, aquí en Nueva York, aquí en el norte del estado, ¿verdad? Muy aislado, que muchos trabajadores y trabajadoras viven actualmente y trabajan, ¿verdad? Gracias a ellos tenemos alimentos hoy en día. Quiero tocar unos puntos muy importantes, ¿verdad? Como trabajadores y trabajadoras que somos. Entonces, yo empecé a trabajar aquí en este rancho que se llama Marfan, fue en 2012, ¿verdad? Entonces yo, como mencioné, no sabía nada de nuestro derecho. Incluso más bien injusticia que enfrenté aquí fue de que yo me lastimé en el lugar del trabajo y, y los patrones no me llevaron a ser atendido en el hospital. Entonces, el trabajo el trabajo que hice con más tiempo en este rancho fue a ordeñar las vacas, ¿verdad? Entonces, sobre mi experiencia aquí en la agricultura en el estado de Nueva York, el trabajo es tan intenso, ¿verdad? Actualmente hay trabajadores que trabajan 12 horas o un poquito más antes de la nueva ley, ¿verdad? Entonces, hasta 70, 80 horas a la semana. Entonces, como repito, ¿verdad? El trabajo que hacía es ordeñar las vacas. Entonces, a veces el trabajo, ¿verdad? La verdad, yo me sentía a veces tan cansado después de 12 horas, incluso yo veía a mis jefes, ¿no? Cómo nos intimidaban, ¿no? A veces decían palabras groseras y nos gritaban, ¿verdad? A veces cuando estábamos en nuestro lugar del trabajo. Entonces, llegó un momento, ¿verdad? Que yo conocía centro de trabajadores y centros de justicia que apoyen a nosotros los trabajadores. Entonces me di cuenta que tenía realmente como derecho, ¿no? Entonces pasando los días, los años, ¿verdad? Entonces en la agricultura se trabaja 365 días al año, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir mi experiencia, qué es lo que hice en este rancho, ¿verdad? ¿Por qué yo fui el demandante principal en la Corte, ¿verdad? Suprema aquí en el estado de Nueva York para que podamos tener derecho protegido a organizar hoy en día? Entonces, lo que pasó conmigo acá, ¿verdad? Para entrar al fondo en esto, yo quería cambiar las condiciones, ¿verdad? Y tener mejores condiciones en el lugar de trabajo con mis compañeros. Yo Yo quise más bien formar un comité de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que queríamos cambiar es de que, por ejemplo, ¿no? Que los patrones dieran gratis los guantes largos, ¿verdad? Entonces, y también a conseguir a profesores o profesoras que nos enseñen clases de inglés, ¿verdad? Entonces, como sabemos, ¿verdad? La Constitución del Estado de Nueva York dice que todas y todos tenemos el derecho de recibir cualquier persona en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, llegó un momento que yo ya me cansé de estas injusticias, incluso a mis jefes, ¿no? Me intimidaron, me cambiaron del trabajo para que yo me fuera en este rancho, pero yo teniendo el apoyo de las organizaciones que nos apoyan, principalmente aquí a la compañera Rebeca Fuentes, ¿verdad? Que estaba trabajando con nosotros, ¿verdad? Entonces yo pedí el apoyo del Centro de Trabajadores y otras organizaciones donde, por ejemplo, Rebeca, ¿no? Llegó a visitarnos, estábamos en una junta compartiendo lo que es nuestras experiencias y después de que
después de que los jefes se enteraron que estábamos en esta junta, llegaron a intimidarnos con la policía estatal y del condado. Entonces, eso fue una intimidación de los patrones, pero teniendo el apoyo de las organizaciones que nos apoyan, nosotros estuvimos bien preparados y ganamos en esto. Después volvimos a reunir otra vez de 8 días, ¿verdad? Y uno de nuestros jefes nos vieron con las compañeras, ¿verdad? Compartiendo lo que es nuestra información básico a otras casas o las trailers, diciendo qué pasó hace 8 días. Y después el otro día me despidieron a mí y mi otro compañero, ¿verdad? En el lugar del trabajo, injustamente como represalia. Entonces, esto está muy claro, ¿verdad? De que los patrones no quieren que sepamos nuestro derecho. Entonces, esto fue lo que yo enfrenté, ¿verdad? Pero aquí no acabó, ¿verdad? Entonces, quiero compartir algo muy importante, ¿verdad? ¿Por qué me comprometí a ser parte del caso legal? Entonces, yo sabiendo las injusticias que yo viví y muchos otros que viven, mis compañeros y compañeras que trabajan hoy en día en la agricultura, yo he visto a trabajadores que han perdido su vida, muchos incidentes, lo que es robo de salario y toda esa situación, ¿verdad? Entonces, me comprometí a ser parte del caso legal, ¿verdad? Entonces, esto pasó en 2016, ¿verdad? Entonces, teniendo el apoyo, como le digo, de los mismos trabajadores y trabajadoras y organizaciones que nos apoyan hasta hoy en día, entonces pusimos este caso, ¿verdad? En la Corte Suprema, ¿verdad? En Albany, ¿verdad? Demandando el Estado de Nueva York y el gobernador como que nos dieran el derecho a protegido organizarse, ¿verdad? Es un derecho básico que merecemos como trabajadores y trabajadoras que somos. Por más de 80 años, ¿verdad? Nunca hemos tenido esta protección, ¿verdad? Entonces, el desafío que enfrentamos aquí en este caso es de que la Asociación de los Rancheros entraron en la corte a impedir el caso para que no pasara, ¿verdad? Y eso estuvo bien, porque así es cuanto queríamos ver, ¿verdad? Que se haga justicia realmente lo que estamos pidiendo. Entonces, eso fue uno de los desafíos que enfrentamos, pero volvimos a hacer la apelación y por unos años, entonces, básicamente en 2019, que esto más bien en la corte, ¿verdad? Los jueces, ¿verdad? Dieron a favor a nosotros los trabajadores agrícolas en el 2019 que ganamos esto. El día incluso que lo ganamos, entonces yo me puse tan feliz, ¿verdad? Porque es un gran logro para todas y todos, ¿verdad? Hasta hoy en día. Y gracias a este caso legal, dio fuerza a la campaña legislativa que ya hoy es ley, ¿verdad? Las leyes justas para nosotros los trabajadores. Entonces, es algo muy histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que estamos pidiendo, ¿verdad? O lo que hemos pedido por mucho tiempo, simplemente es nuestro derecho básico que merecemos como trabajadores y trabajadoras que somos. Y yo quiero mandar un mensaje muy claro aquí a mis compañeras y compañeros que trabajan en la agricultura hoy en día, que no tengan miedo porque es nuestro derecho. Tienen derecho de recibir visitas, sea un doctor o cualquier persona, que la ayuda que necesitan. Eso es muy importante, ¿verdad? Es el momento de que salimos en esa oscuridad. Somos humanos, trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo quiero mandarles ese mensaje, que no tengan miedo, porque hay muchos trabajadores que ellos queden más bien lastimados o se accidentan en el lugar del trabajo y no dicen nada. Entonces, básicamente es nuestro derecho básico que merecemos y eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Y para mí, pues, como repito, ¿verdad? Con el apoyo de todas y de todos, estoy muy feliz que ganamos esto, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, ¿verdad? Es nuestro derecho básico, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita de la pandemia, ¿verdad? Gracias a los trabajadores agrícolas, tenemos alimentos, ¿verdad? Y a veces no hay protecciones para ellos, ¿verdad? Entonces, como lo que hemos hecho actualmente, ¿verdad? Como organizaciones, aliados que nos apoyan, hemos entregado cubrebocas a los trabajadores, alimentos. Entonces, básicamente, salvando vida, ¿verdad? A los trabajadores agrícolas. Entonces, eso es lo que quería compartir y muchísimas gracias.
Thank you very much for sharing, Crispin. Our Gracias por next compartir, Crispin. Nuestra próxima invitada es Angélica Uribe. Ella trabajó en Wayne County y organizando a los agricultores. Ahora ella es parte de UFCW y ella nos va a dar mucha información sobre los sindicatos y la oportunidad que tienen ahora las uniones, el derecho a reunirse y organizarse. Entonces le voy a dar a Ángela unas cuantas preguntas y puede contestar como quiere. Primero explique qué es el sindicato y por qué eso es importante para los agricultores, los trabajadores. Ahora también para la pandemia, durante la pandemia, cómo podemos organizarnos de nuevo y continuar esta organización. Y esto nos da alguna ventaja para organizarnos. Y como esto es algo muy nuevo, ¿verdad? De las uniones en la agricultura, tenemos un modelo de algo que ha sido exitoso en esto. Hi, good afternoon. Hola, buenas tardes a todos. Spanish. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Kevin, mi nombre es Angélica Uribe Hernández. Actualmente vivo en la área de Wayne County. Como voy a dar un poquito de introducción de mí, de dónde vengo. Mis padres, como lo mencionó Kevin, son trabajadores agrícolas, inmigrantes. Me inmigré a este país 17 años atrás. Cuando yo era más joven, bueno, cuando yo iba en la middle school, high school, mis papás nos íbamos a piscar diferentes frutas y verduras en esta área. Piscamos manzana, durazno, fresa, diferentes frutas en el área. Después de la escuela teníamos que ir a piscar. También en el invierno íbamos a ayudarle a mi papá a podar árboles. También estuvimos vendiendo mucho tiempo comida en los fines de semana para poder ayudar a mis padres. También después de que salí de la high school, estuve en una empacadora de manzana trabajando por unos años para yo poder sobrevivir, pero al mismo tiempo era tiempo completo en la empacadora y también tiempo completo en la escuela, en el college. Y estoy orgullosamente... me siento muy feliz en haberlo hecho, ya que yo puedo compartir las experiencias que yo tuve, las dificultades en un trabajo donde no te han valorado, donde trabajas el mínimo, trabajas súper duro, digamos que los pies mojados, el calor, en medio de la calor, no teniendo agua disponible o que te ofrezcan un vaso de agua mientras que tú estás en el field trabajando. Entonces son cosas que uno se recuerda y uno valora lo que uno ahora tiene. Entonces ahorita actualmente estoy trabajando para este sindicato. Actualmente somos 3 sindicatos en la área del estado de Nueva York. Estamos trabajando, nosotros estamos localizados en Hudson Valley, Long Island y aquí en Western New York. Y nos estamos enfocando sobre la campaña de poder tener un sindicato a estos trabajadores agrícolas. Yo creo que es súper importante tener una unión o un sindicato en el trabajo, ya que pues digamos que es el intermediario entre el trabajador y el empleado. Como podemos ver, muchas de las personas han estado escondidas o nunca van a decir o nunca dicen lo que ellos están sufriendo en el trabajo, donde no les pagan, pueden estar trabajando ahí por 10 años y les siguen pagando el mismo aumento, digamos que reciben un aumento cada vez de que son forzados los empleadores de subirles a los trabajadores, trabajaban los 7 días a la semana, miedo a poder recibir a alguien en sus casas porque están prohibidos en tener esa un poquito de libertad de recibir a alguien en su casa. Entonces, tener una unión es muy importante, o un sindicato, que ellos se puedan organizar en ese trabajo y poder presentar sus problemas que están teniendo en ese lugar. Muchas de las veces la mayoría de las veces
están en el trabajo más que en su casa. Entonces, cuando van al trabajo es como que lidiar con todo tipo de estrés mental, con todo el tipo de estrés físico. Entonces, teniendo a una unión o un sindicato y con esta nueva ley es mucho más fácil porque ahora nos agarramos con una ley, con algo que es válido, que podemos enseñar y decir, ok, por la ley, un pedazo de papel enseñando la ley en Nueva York, ahora eso nos podemos agarrar de esa ley y en verdad usarla. Actualmente con lo del COVID pasó de que se pasó la nueva ley, ¿verdad? Todos felices, todo bien, después vino COVID y como que acabó, digamos que todo como que pasó a ser en tercer, cuarto plano y el enfoque era sobre la pandemia, cómo proveer mascarillas, cómo proveer alimentos a la comunidad, o las protecciones necesarias para su trabajo. Entonces, como que todo este año pasado, como que no existió para poder informar a los trabajadores agrícolas sobre esta nueva ley. Entonces, ahorita actualmente, pues estamos como que retomando y volviendo a poder compartir con los trabajadores agrícolas sobre estas nuevas leyes que son demasiado importantes. Y no solamente enfocarse en, pasó la nueva ley de te puedes organizar, tener un sindicato, pero hay otras 7 leyes que son también igual importantes como para formar un sindicato. Entonces, cuando nosotros conocemos o vamos a un rancho para informarles sobre sus derechos, informamos sobre los nuevos derechos, a los 8 o 9 leyes que pasaron, no solamente enfocándonos en de que tengan un sindicato o pueden organizar, sino que pienso que todas las leyes son importantes. What was your last question, Kevin? Kevin, ¿cuál fue tu última pregunta? Since farm worker union organizing is so new in New York, do we have a model of success that we can go off of? Si tienes un modelo ahora a seguir de esto. Actualmente, César Chávez fue una historia, es algo legendario, porque nos dio ahí como un modelo de cómo poder hablar, expresar las injusticias que uno está pasando. Ahorita actualmente uno de nuestros sindicatos en Hudson Valley, hemos tenido nuestra primera petición para PERB, ahorita está con PERB. En una viñería en el lado de allá y ahorita tenemos otras peticiones también ahorita en el estado de Nueva York que van a ser procesadas. Entonces digamos que es algo muy bueno de que quizás no en el área donde yo estoy, que es en el Western New York, pero en las otras áreas donde están nuestros sindicatos hermanos, están empezando a poder a empezar con esas peticiones. Thank you, Angie. And one more question. Muchas gracias, Angie. Una pregunta más. ¿Qué dirías en tu experiencia? ¿Qué es la mayor diferencia de organizar en lugares urbanos comparada con organizar en lugares rurales? Digamos, en la ciudad es un poco, digamos que es como, sería la industria más como de compañías o fábricas, se puede decir. Y pues obviamente son lugares que pueden tener demasiados de gente, más de 50 o 100 personas trabajando, 200 personas trabajando. Entonces digamos que el nivel de personas en una ciudad, se puede decir, es mucho más grande, ya que en las comunidades rurales la mayoría pues vienen siendo con empleados mucho menos,
pero viene siendo básicamente casi el mismo proceso, y también ahora con los trabajadores agrícolas el proceso es mucho más fácil que las otras industrias poder tener un sindicato en el trabajo, al cual significa poder solamente firmando una tarjeta y la mitad del 51% firmando la tarjeta pueden tener un sindicato en su trabajo. Entonces, para la industria agrícola, ahorita es mucho más fácil poder tener un sindicato que las otras industrias. Entonces, algo también súper bien porque es poder hacerlo mucho más fácil, ya que el otro proceso es, digamos que es un poquito más por votos y es un proceso un poquito más largo que el de la industria agrícola. Thank you, Angie. And I have one more question. Any panelist who feels like they want to Gracias, answer. Angie. Y quiero ver si algún panelista puede responder la pregunta. ¿Cómo ha cambiado lo organizativo en la pandemia? Es algo permanente que ha cambiado, algo que nosotros debemos saber, algo que pueda suceder en el futuro. Can you repeat that question, Kevin? ¿Puede repetir la pregunta? Con la pandemia cambió temporalmente organizar a los trabajadores del campo. Mi pregunta para todos ustedes que quieren responder: ¿hay algo que ustedes creen que ha cambiado fundamentalmente en organizar para el futuro? Pues creo que algo permanente que nos haya dejado con lo de la pandemia es quizás estar preparados en todo momento. Y quizás también ahora nos dio una lectura con lo del virus, quizás poder tener la protección necesaria, no solamente protegerte de un virus, sino tener las herramientas necesarias que necesitas en un trabajo, como por ejemplo guantes para tú poder, necesarios para una finca de una lechería, digamos que no solamente protegerte, digamos, cuando vino este virus, sino que todo el tiempo tenemos que tener el equipamiento necesario para poder ejercer nuestro trabajo. Una de las cosas era de que ahora, como por ejemplo por lo del virus, tienes que usar máscara, no incluso en tu trabajo, sino que cuando tú salgas, pero antes, digamos que no había tanto como eso. Entonces, bueno, para mí me da una lección de que es requerido una máscara, pero también es requerido otras cosas necesarias, tener una casa limpia y digna, tener, ser considerado en tu trabajo, poder tener, digamos que un poquitito más de humanidad en ese lugar de tu trabajo. Thank you, Angie. Librada, did you want to make a comment? Gracias, Angie. Librada, ¿querías comentar? But I wasn't quite sure who are the majority of the people are watching us. So I feel like, I'm sorry. Disculpe que hablé en inglés, pero debería hablar en español. Es la mayoría que están escuchando en este conversación, entonces debí preguntar a lo mejor, pero voy a hablar en español esta vez. Yo pienso que estoy un poquito de acuerdo con Angie. Yo creo que hubo muchas, también podemos decir, hubo mucha preocupación, pero también a la vez protección. Creo que esa parte también se nos hizo muy difícil de visitar a los trabajadores porque había mucha limitación de visitar a los ranchos porque por el virus, o sea, nadie podía visitar a nadie y los rancheros sí tuvieron que proteger a los trabajadores. Bueno, no, yo creo que hubo muchos rancheros que no les importó, pero a lo que yo escuché, creo que la mayoría sí tuvieron que tener mucha precaución de que la gente fuera a visitar a los trabajadores porque no querían que se contagiaran, porque si se contagiaran los trabajadores, pues realmente iba a estar muy duro, ¿no? Aunque por una parte que sí escuché que a muchos les afectó, pero también hubo rancheros que no le tomó mucha importancia a lo que estaba pasando con los trabajadores porque necesitaban trabajar, tanto los trabajadores necesitaban trabajar, tanto los rancheros necesitaban el apoyo de los trabajadores. Entonces yo creo que también eso estuvo muy mal al no respetar el derecho de los trabajadores que debieron descansar, pero
por lo mismo, de que falta mucho conocimiento, mucha información, y pasaron muchísimas cosas que no pudimos hacer mucho, como lo dijeron, hubo mucha limitación, entonces sí nos fue difícil, entonces, pero yo creo que también ahí es donde se dieron cuenta tanto los rancheros, tanto los trabajadores que se necesitan unos al otro. O sea, los rancheros necesitan a sus trabajadores, los trabajadores necesitan sus trabajos. Entonces, ahí es donde tenemos que venir y decir que tenemos que encontrar cosas en comunes para poder ayudar a los trabajadores por su bienestar, por un buen salud, por un buen salario, por un buen trabajo que no sea abusivo ni nada de eso. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que nosotros, todos nosotros que estamos luchando por los trabajadores agrícolas, los que son las agencias, los que son las oficinas, los que son trabajadores, también grupos de trabajadores que como los de la Alianza, los vamos a incluir porque han hecho mucho trabajo por eso también. Entonces, todos nosotros que hemos luchado hacia la justicia, hemos hecho mucha diferencia, pero nos falta muchísimo más para llegar, porque también voy a hablar un poquito sobre de los trabajadores contratados, porque creo que es importante incluir a ellos. Trabajadores contratados que vienen también tienen mucha presión y para ellos más presión porque tienen miedo de hablar, tienen miedo de quejarse, porque para ellos es mucho más fácil de que no lo vuelvan a llamar al otro año. Entonces ahí es donde hay control total para mí, porque ellos no quieren hablar, no quieren quejarse, si vienen a trabajar y es a trabajar y nada más. Entonces ahí es donde hubo mucha presión también antes de las leyes laborales que pasara, antes de que pasaran las leyes laborales, también hubo mucha presión sobre los trabajadores contratados, de que muchos rancheros pusieron presión a ellos, de que, o sea, tenían que apoyar a los rancheros que no querían que pasara este tiempo extra porque no les iba a dar trabajo suficiente. Entonces, todo eso fue presión de los rancheros, porque ahorita podemos mirar mucho a los trabajadores que trabajan, como les dije, más específicamente los rancheros que trabajan arriba de 70 horas y aún siguen ganando ese tiempo extra y la verdad que les está yendo muy bien en ese sentido porque no tienen que trabajar 80 horas para ganarse lo que se gana entre 60 y 70 horas. Thank you, Libra. And everyone, now we're going to move on. Gracias, Librada. Vamos a movernos a preguntas de la audiencia, de algunas cuestiones que ustedes quieren preguntar. Lo pueden escribir en el chat y yo los puedo leer. One I see right now, have special accommodations been made for Una que ver. COVID vaccinations? Se han hecho, se ha hecho un llamado para los trabajadores del campo para que reciban acomodaciones para recibir la vacuna del COVID. Sí, al principio, la verdad que no se había mencionado de los trabajadores agrícolas para nada. No estaban en la lista como trabajadores esenciales. Yo creo que eso fue la parte que también muchos de nosotros que luchamos por los trabajadores nos preocupamos porque cómo es posible que ellos fueran excluidos de ser uno de los esenciales que les debió tocar primero. Pero yo creo que al final, ahora sí, o sea, se tomó la acción y ahora están incluidos, ahora ya se están vacunando. Bueno, aquí en este lado el oeste de Nueva York, ya los trabajadores ya han estado vacunándose y se están vacunando, entonces, pero, o sea, lo que yo creo que lo que nos hizo muy incómodo es por qué lo tuvieron que excluir cuando ellos fueron los primeros que estuvieron trabajando y nunca pararon de trabajar, que o sea, son esenciales y siempre lo han sido y lo seguirán siendo y yo creo que eso fue el coraje que nosotros tuvimos, que por qué no estaban en la lista, ¿verdad? Pero pues ahorita ya están tomando sus vacunas y esperemos que todo el estado y todos los rancheros sean responsables y que hagan la cita para que se vacune a sus trabajadores porque ya están disponibles para ellos. Eso es lo que yo sé, perdón. Thank you. Thank you for those comments, Librada. And Gracias por tus comentarios, Librada. Y otra pregunta que tengo aquí es que esta pandemia sí nos ha hecho mucho daño y si
¿Ve alguna ventaja que podemos usar, que hemos aprendido de aquí, de esta pandemia, para ayudar a los agricultores en el futuro? Voy a comentar rapidísimo si alguien más quiere comentar, pero yo pienso que es seguir educando a los trabajadores, seguir educando a todos los demás también, no solamente los trabajadores, pero también los ciudadanos que están apoyando a los trabajadores o ciudadanos que no saben sobre de los trabajadores, sobre las leyes o los derechos de los trabajadores agrícolas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es seguir educando, no dejar de educar a los trabajadores, incluyendo todo tipo de trabajadores agrícolas, porque, o sea, trabajador agrícola incluye muchísimas variedad de trabajo, ¿no? Incluyendo lo que son las paqueterías, los landscaping, los de greenhouse, los de la lechería, los de que trabajan piscando frutas y vegetales. Entonces, una variedad de cosas. Entonces, yo creo que lo más importante para mí es seguir educando a los trabajadores sus derechos, seguir educando a ellos a que hablen de los abusos, que se quejen de los abusos para que sepamos más, para que sepamos más de cómo protegerlos, pero que mientras que no hablan de sus derechos, no se va a llegar a saber qué está pasando adentro de esos ranchos. Y los trabajadores que sepan también que siempre pueden reportar cosas anónimas, porque hay muchos abusos, sabemos que hay muchísimos abusos más, pero no hablan por el temor aún todavía que existe dentro de los ranchos y por el miedo de perder trabajo y por el miedo de no regresar si son contratados. Thank you, Librado. And I have Muchas gracias, Librado. another question here for any panelist. Y tengo otra pregunta para cualquier panelista que quiere. Are considering joining ¿Creen the que Food Initiative? hay una personas que quieren unirse a esta campaña de comida que ha estado en California? ¿Ha habido esto en una granja de tomates? No sé si ha habido algo similar ahí. No, Kevin, hasta ahorita no hemos escuchado nada de eso. Ahorita por lo que, como lo mencioné anteriormente, ahorita actualmente el sindicato de nosotros es actualmente en estas áreas hasta ahorita el único que puede y que está reconocido aquí en el estado de Nueva York para tomar esta iniciativa y empezar a organizar trabajadores agrícolas, ya que para nosotros no es solamente organizarse y todo eso, sino que llegar a un contrato que pues le va a dar a los trabajadores no solamente mejores salarios, pero mejores beneficios, que tengan que sean respetados con dignidad, y pues lamentablemente sin una unión los trabajadores son más vulnerables y van a seguir siendo abusados y maltratados por los trabajadores y supervisores. Entonces nuestra meta para nosotros es tener un contrato. Thank you, Angie. And I have a question from Noah. What steps can Una pregunta de Noah. ¿Qué pasos pueden tomar los ciudadanos para asegurarse que los derechos de los trabajadores no sean violados? Crispin, ¿quieres hablar un poquito o yo hablo? Está en mudo, Crispin. Perdón. Sí, yo puedo responder. Entonces, es algo increíble, ¿verdad? Entonces, en nuestras comunidades donde estamos, entonces, las personas que nos están viendo ahorita, aliados y aliadas en nuestras comunidades, como mencioné mi experiencia, ¿verdad? Yo viví en el norte del estado hace unos años atrás que yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pueden apoyar más bien? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que a veces vemos a los trabajadores cuando están en las tiendas, ¿no? O en los supermercados, ¿no? O hay muchas personas que viven en las áreas rurales y no se dan cuenta que a veces, como unos kilómetros alrededor de su casa, hay trabajadores agrícolas que viven. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, que estén en solidaridad con uno. Por ejemplo, apoyando lo que es nuestros derechos básicos para que se mejore.
una de las cosas que hemos necesitado mucho ayuda es de que, por ejemplo, entregar cubrebocas hoy en día sobre la pandemia, alimentos, necesitamos, ¿verdad? Aliados y aliadas que nos ayuden a manejar porque los ranchos están tan aislados. Entonces, básicamente, otro mensaje muy claro, ¿verdad? De las personas que nos están viendo. Por ejemplo, si queremos leyes justas en el estado de Nueva York, queremos que pueden, por ejemplo, como esta charla, ¿verdad? O muchas otras que han pasado y los que van a venir, pueden estar con nosotros para seguir aprendiendo cómo viven los trabajadores. Si queremos leyes justas, por ejemplo, como trabajadores que somos, no podemos votar esas leyes justas. Entonces, ¿quién lo puede hacer, verdad? Los ciudadanos y ciudadanas que son realmente permanentes y pueden votar estas leyes justas, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo decir y la verdad, pues le agradecemos incluso a todas y a todos los que nos han apoyado todo este tiempo y nos van a seguir apoyando. Eso es muy importante para nosotros los trabajadores. Gracias. Thank you, Crispin. And this is for Angie. Are you planning to come to Long Island, particularly? Este es para Angie. ¿Está planeando venir aquí a Long Island, en el este de Long Island? Myself, possibly soon, but Yo tal vez posiblemente pronto, pero tengo un colega que sí está trabajando en Long Island. Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo. Okay, thank you. Gracias. And what was the result of the... ¿Cuál fue el resultado del comentario, del periodo de comentario a esta ley de las horas extras, de bajar estas horas? Just one more time, just so I can hear it well. Sure. What was the ¿Puedes result of repetirla? the comment period? ¿Cuál fue el resultado del tiempo de comentario público para bajar el tiempo de pago extras en 60 horas? Creo que había mucha preocupación más por los rancheros por haber plantado tanto el temor de que iban a ir a bancarrotas, porque para ellos era mucho dinero la diferencia que tenían que pagar, porque los trabajadores trabajaban mucho, ¿verdad? Y sí sabíamos que antes de que pasara la ley había un exceso horas de trabajo, que a veces los rancheros, la lechería trabajaban 80 horas, las empacadoras también trabajaban hasta 80 horas, entonces pues ellos tenían el temor de que iban a ir a bancarrota si no podrían mantener esas ciertas horas. Lo que he visto en los muchos rancheros, que pues ya pasó un año y pues no he escuchado a ningún ranchero que fuera a bancarrota todavía, entonces yo creo que si pudieran mantenerlo, creo que sí se puede. La única diferencia es que simplemente no querían aceptar que las leyes pasaran. En otras agriculturas, lo que es la manzana y otros vegetales, sí han reducido horas y han trabajado no más de 60 horas, pero en donde sí se requiere, sí se trabaja y sí se paga. Y sí se paga porque también sí se puede, o sea, sí se puede. Yo creo que el temor más grande, tanto los rancheros, tanto los trabajadores, porque también los trabajadores se preocuparon mucho de que no iban a tener suficientes horas. Hay algunos lugares que sí no tienen suficientes horas porque también traen a muchos contratados. Entonces yo creo que también los rancheros también quieren tener más trabajadores y tener menos trabajo. Y yo creo que también eso está mal, ¿no? También es abuso de los trabajadores que, o sea, quieren tener más nomás para protegerse, pero los trabajadores también ahí es donde no tienen suficiente trabajo porque tienen el exceso de trabajo, de trabajadores. Entonces también hay que regularizar esos, ¿no? De que, o sea, no es justo porque también hay muchos trabajadores locales que también pueden agarrar y no los agarran. Entonces, pero sobre todo, pues ha ayudado a muchos trabajadores de tener esos tiempos extras y pues la verdad que creo que les ha hecho muy bien y yo creo que es un buen resultado al final en ese lado. Thank you, Librada, very much for the comments. And it's now 1 Gracias, p.m. Librada, para compartir su respuesta. Ya es la 1 de la tarde y quiero agradecerle a todos por estar aquí
Queremos hacer eventos así como este en el futuro y voy a poner en el chat un enlace para que vean una encuesta y nos ayude a planear eventos como este también. Pueden, por favor, donar, si pueden, para este trabajo que estamos haciendo con los agricultores. Gracias por participar y tengan un muy buen día. Gracias a todos.